Un saludo amigos de la niñez. Queremos presentarles el resumen de un interesante espacio que se realizó el pasado 7 de mayo en el Hotel Europa de la ciudad de La Paz. En el mismo, UNICEF reunió a un grupo de expertos en un conversatorio para dialogar sobre políticas públicas en niñez y adolescencia, en el marco de la conmemoración de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Corresponde decirles que la convención fue un acuerdo trascendental para todos los países en el mundo, los cuales suscribieron este documento alineándose a sus determinaciones y mandatos. La convención planteó y posicionó los derechos del niño de manera especial y nuestro país se suscribió para el documento el año 1990. Volviendo al tema del conversatorio, hubo autoridades así como especialistas en derechos de la niñez que fueron parte del mismo compartiendo contenidos, experiencias, datos e información. En primer lugar, les compartimos la intervención del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Dr. Héctor Arce, abogado con una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Fue Procurador General del Estado y presidente de la Cámara de Diputados, entre otros cargos. En su intervención, el ministro mencionó que de acuerdo a los datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda, la población de niñas y niños y adolescentes en Bolivia es de 4.062.572, que equivale al 40.38% de la población total. De este total, 66% habita en áreas urbanas y 34% habita en áreas rurales. Arce enfatizó que con un avance jurídico y social importante, el gobierno del MAS ha jerarquizado por primera vez a nivel constitucional el principio del interés superior del niño, principio rector propio del paradigma doctrinal de la protección integral de niños, niñas y adolescentes, que se funde en la dignidad misma del ser humano y en la necesidad de propiciar una supraprotección en el cuidado de cada niño, niña y adolescente. Según datos del Ministerio de Educación, el Estado Plurinacional de Bolivia invierte anualmente 461 millones de bolivianos que garantizan el pago para 2.221.000 estudiantes de 14.866 unidades educativas en todo el país. El bono Juancito Pinto, como política social de nuestro gobierno, sostenida gracias al aporte de nuestras empresas estratégicas, ha logrado un impacto importante en la reducción del abandono escolar. Los datos reflejan que hasta el periodo 2017, la deserción en el nivel primario alcanzó el 1.62% respecto al año 2005, que tenía una cifra del 4.5%. Y en secundaria, la tasa de abandono de estudiantes bajó del 7.76% el año 2005 al 3.8% el año 2017. Todo esto gracias a las políticas de incentivo que impulsa el gobierno nacional. Otro ejemplo importante en nuestro país radica en que en los últimos 8 años la mortalidad infantil se redujo en 50% más, 50 es una base, en todas sus formas y en los niños menores de 5 años, primera infancia. Llegó a disminuir aproximadamente en un 55% según los datos oficiales de la encuesta Demografía y Salud del año 2016, datos del Instituto Nacional de Estadística. Durante el primer quinquenio, previo a la encuesta, el año 2008, es decir, durante los años 2003 y 2008, la tasa de mortalidad infantil registró 50 decesos de cada 1.000 nacidos vivos, antes de cumplir un año. Análogamente, durante el primer quinquenio previo a la encuesta 2016, es decir, entre 2011 y 2016, se registró una tasa de mortalidad infantil de 24 muertos por cada 1.000 nacidos vivos. Entre ambas encuestas se muestra una reducción del 52% en la tasa de mortalidad infantil para el primer quinquenio de las encuestas. Este quizás es el dato humano más importante y más trascendental que marca la evolución social en apoyo a la infancia y a la niñez que lleva adelante el gobierno nacional. El Código Niña, Niño, Adolescente, aprobado mediante Ley 548, establece derechos específicos basados en la supraprotección y en la prioridad absoluta de la niñez y adolescencia, garantizando que las niñas, niños y adolescentes sean concebidos como sujetos de derecho y se les otorgue una vida libre de violencia en la que ejerciten sus derechos humanos a plenitud. Asimismo, por instrucción del presidente Evo, se trabajaron la gestión 2018 3 decretos supremos con un alto contenido social relativos a la protección de niñas, niños y adolescentes y que fueron aprobados el 18 de enero del año pasado, el año 2018.
afianzando de esta forma el compromiso prioritario del Gobierno nacional con esta población y fijando en la agenda pública nacional acciones prioritarias y urgentes para luchar contra la violencia infantil. En este sentido, el Decreto Supremo 3461 establece la difusión gratuita de contenidos comunicacionales relativos a los derechos, deberes y garantías de las niñas, niños y adolescentes y la prevención de violencia infantil en medios de comunicación. A tal fin, y en el marco de la implementación de este decreto, se ha elaborado una guía de contenidos comunicacionales basados en un enfoque de derechos humanos centrados en la niñez y la adolescencia para un manejo periodístico que respete la dignidad de las niñas, niños como sujetos de derecho. A la fecha, más de 500 periodistas y funcionarios de las Defensorías de la Niñez en todo el país fueron formados, capacitados y profesionalizados en esta labor. Mediante Decreto Supremo 3462, se otorgó el beneficio de licencia especial para madres, padres, guardadores o tutores de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en condición o estado crítico de salud con el goce del 100% de su remuneración, adicionalmente a la inamovilidad funcionaria en sus fuentes laborales. Este decreto, con un contenido altamente humano, tiene como objeto acompañar a todas las familias cuyas hijas y hijos estén en condiciones graves de salud, con enfermedades como cáncer infantil o adolescente, enfermedades sistémicas que requieran trasplante, enfermedades neurológicas que requieran tratamiento quirúrgico, insuficiencia renal crónica, enfermedades osteoarticulares que requieran tratamiento quirúrgico y rehabilitación, discapacidad grave y muy grave y aquellas provenientes de accidentes graves con riesgo de muerte o secuelas funcionales severas y permanentes. Por último, el tercer Decreto Supremo, número 3463, crea el Registro Único de Abogados y Abogadas del Niño, RUANA, en el marco del Registro Público de la Abogacía dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, con el objetivo de garantizar la defensa técnica gratuita y especializada de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos de violencia en el marco del interés superior del niño en ámbitos jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Finalmente, el ministro compartió que el 3 de mayo de 2019, el presidente Evo Morales ha promulgado la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia hacia Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, ley enmarcada en la protección de niños, niñas y adolescentes, evitando su revictimización y medidas de protección especial. Uno de los espacios centrales del evento fue un panel en el que participaron expertos en derechos de la niñez y en gestión pública. Este panel pretendió establecer un espacio de reflexión participativa en torno a las políticas y desafíos de gestión sobre niñez y adolescencia. Primeramente expuso el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán Chuquimia, quien enfatizó en la inversión que el gobierno nacional ha efectuado en los últimos 13 años para garantizar los derechos de la niñez. Asimismo, resaltó que, en términos de aporte, el gobierno considera que reducir la desigualdad y la pobreza contribuye fundamentalmente al crecimiento económico. La autoridad dio a conocer que en 2005 Bolivia invertía 2.7 mil millones, el 3.5% del PIB, en temas de niñez y que para 2018 esos recursos se han incrementado a 23 mil millones, equivalente al 8.2% del PIB. Todo esto debido al enfoque en el crecimiento económico que ha podido aumentar el nivel de producción, generando recursos en gran cantidad y sin recurrir a sistemas impositivos. Podemos decir que se invierte en niños, niñas y adolescentes y se aumenta la productividad de las personas. Tenemos un bono demográfico favorable al que se le apuesta a mediano y largo plazo en Bolivia, finalizó el viceministro. Seguidamente, Elizabeth Biret, especialista en la primera infancia, resaltó en líneas generales que el país presenta avances importantes en temas de salud, particularmente en la disminución de la mortalidad y la desnutrición a partir de la implementación de programas como los centros de leche, el SUMI, la vigilancia del desarrollo y crecimiento y ahora el SUS. Según la especialista, estos avances tienen todavía algunos vacíos, entre ellos cerrar las brechas de inequidad en el derecho a la supervivencia de los sectores más empobrecidos, donde todavía existe mortalidad materno-infantil elevada, recalcó. Asimismo, mencionó un tema emergente en los últimos años es el problema de la obesidad infantil, que tal vez necesita nuevas y más específicas políticas públicas que promuevan una reeducación en todo nuestro contexto. Otro gran desafío y en el que hay un avance interesante es el tema de cómo vigilamos que el niño que está creciendo bien, que está bien nutrido,
Además, está desarrollando de manera adecuada sus capacidades y que su desarrollo neurológico está avanzando de manera adecuada y podemos tener alertas tempranas para evitar que en posteriores etapas lleguen a condiciones de discapacidad, problemas de aprendizaje, etc. Señaló también que la etapa preescolarizada está bien cubierta. Solo existe un 25% de niños que no están accediendo a la etapa preescolarizada, pero que se necesita revisar la calidad de la educación en los niños y que esto pasa por la formación de los padres, para que estos preparen a los niños que irán a la escuela, por la formación de las y los maestros, para que se preparen a recibir a los niños, y de los propios niños, para que lleguen a la escuela primaria con habilidades y funciones básicas desarrolladas. Por su parte, Griselda Sillerico, que tiene una extensa experiencia en el ámbito de los derechos humanos, ha sido adjunta en la Defensoría del Pueblo y hoy funge como defensora de los derechos de los universitarios en la Universidad Mayor de San Andrés. Hizo mención a que el avance más significativo en materia de niñez en el país es la constitucionalización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como los avances en las políticas públicas como un asunto del Estado, más allá de las agendas gubernamentales de turno. Asimismo, mencionó que hoy en día en América Latina es la región más violenta contra la población de niños, niñas y adolescentes, en la que los derechos de esta población son permanentemente vulnerados. Complementó esta afirmación mencionando que lo más complejo de esta problemática es la violencia contra la niñez como indicador más claro y evidente de la situación de la justicia, especialmente en todo lo que tiene que ver con impunidad, por lo que es importante que se pueda trabajar en la causa estructural de la violencia. Entre los temas que se deben reflexionar estructuralmente mencionó la necesidad de desarrollar investigaciones desde las universidades. A su vez, la experta Daniela Truco, oficial de Asuntos Sociales de la CEPAL, expuso acerca de la situación y riesgos del embarazo adolescente como uno de los factores relacionados a las vulnerabilidades del contexto. Truco compartió que el embarazo adolescente, como uno de los fenómenos actuales relacionados a la adolescencia, es un ámbito en el que es importante asumir y promover la prevención como un asunto clave, y esto implica acercar la educación sexual reproductiva a los adolescentes y las adolescentes desde los ámbitos posibles. Y por otra parte, hay varios países que acompañan a las madres adolescentes a continuar sus estudios. Hay países, por ejemplo, en Argentina que han desarrollado, no solo la posibilidad de flexibilizar el camino educativo con horarios, pruebas, etcétera, sino que también con la posibilidad de tener cuidados, salas de lactancia dentro de los propios sistemas escolares como manera de darle la oportunidad de continuación de estudio a esas madres. Asimismo, recomendó que es importante pensar en tener estrategias de información, comunicación y abogacía en la que se utilicen medios digitales y espacios más cercanos a los jóvenes y adolescentes. El espacio central del evento fue marcado con la ponencia de Fernando Filgueira, experto en políticas públicas para la niñez, quien tiene un doctorado en sociología y ha trabajado en diferentes organismos internacionales, desarrollando reflexiones y propuestas en torno a los derechos de poblaciones vulnerables. Filgueira compartió elementos claves que hacen a la niñez, su situación y oportunidades de desarrollo, entre ellos la importancia fundamental de la inversión en la niñez como factor de crecimiento a partir de dos temas fundamentales. 1. Los temas de prosperidad y bienestar futuro de nuestras sociedades y 2. Los temas de equidad e igualdad. El experto compartió que yo creo que América Latina enfrenta un gran desafío de redefinir 3 contratos. Contratos que históricamente se constituyeron en cuellos de botella para un desarrollo más robusto y un progreso social más sólido. Un contrato de clase, un contrato sobre las desigualdades de clase, que implica incrementar notoriamente la fiscalidad y la capacidad redistributiva de nuestros estados, pero después otros 2 contratos que hay que redefinir. Un contrato intergeneracional, y allí aparecen los temas de infancia, y hay que redefinir también nuestros contratos de género, de modelos patriarcales, hoy desiguales y disfuncionales, a modelos postpatriarcales que permitan mayores niveles de igualdad y de eficiencia agregada de la economía en nuestros países. En el avance, 2 de los motores con que se contaba
el de la expansión del gasto social y el del crecimiento económico se ven resentidos, y América Latina empieza a enfrentar un proceso de estancamiento en alguna de las antes mencionadas, y de hecho tiene un leve incremento en sus niveles de pobreza. En el avance, dos de los motores con los que se contaba, el de la expansión del gasto social y el del crecimiento económico, se ven resentidos, y América Latina empieza a enfrentar un proceso de estancamiento en alguna de las mejoras antes mencionadas, y de hecho tiene un leve incremento en sus niveles de pobreza. Para enfrentar este desafío de este estancamiento en un contexto económico y fiscal no muy favorable, dijo el experto, debemos ser muy claros acerca de dónde y cómo invertimos nuestros recursos. Ahí la apuesta a este nuevo contrato intergeneracional y de género que constituyen una clave fundamental como muestra la evidencia y la información de otros países de la importancia de esta inversión. Filgueira también afirmó que la base de la pirámide poblacional de Bolivia se achicó, es decir, que la etapa demográfica se está achicando. En los próximos años aumentará la población adulta mayor más rápido que en Europa, es decir que Bolivia, luego de 12 años de crecimiento, enfrenta una relación de relativo estancamiento y para definir su futuro podría dar el salto cualitativo para encaminar su fiscalidad y sus políticas de infancia invirtiendo en estas etapas. Zuna, representante de UNICEF en Bolivia desde 2015, ha compartido con los asistentes al sexto conversatorio detalles informativos relacionados a la conmemoración de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, enfatizando en que cuando se piensa en la noción de la niñez en la historia, de antes y después, el hito más significativo y relevante para este sector poblacional es precisamente este acuerdo mundial. Además de explicar la trascendencia de la convención en el mundo, hizo hincapié en el momento y en el contexto que le toca vivir al país precisamente a 30 años de dicho acuerdo mundial. Y por otro lado, este es el año en donde, en el caso particular de Bolivia, es un año electoral, en donde en octubre y también el próximo año, el país entero decidirá el rumbo que quiere dar, ¿no? en el futuro. Y cuando hablamos de futuro, mucha gente dice, el futuro de un país es la niñez, pues el futuro no empieza el día de mañana, empieza hoy. Asimismo, mencionó que a la hora de las prioridades, un país que no invierte, no enfoca sus esfuerzos en el desarrollo de la niñez y adolescencia, por más crecimiento económico y acciones que pueda hacer en relación a la productividad y la competitividad, es un país que hace todo lo menos lo primordial, lo que es el corazón del desarrollo integral y sostenible, en este caso ocuparse de la niñez y sus capacidades, su desarrollo cognitivo, psicosocial y afectivo.